Queridos amigos, bienvenidos a este programa, un especial de Donde Dios llora. Me llamo María Lozano y hoy vamos a tratar en profundidad la situación de aquellos países que nos preocupan especialmente. De la mano de historias y entrevistas vamos a intentar presentarles cómo viven los cristianos su fe en países remotos. Nuestro especial de hoy trata de Pakistán, un país que comparte fronteras con 4 países: India, Afganistán, Irán y China. Fue fundado en 1947, tras el fin del dominio colonial británico, cuando Pakistán se separó de India. El padre fundador, Mohammed Ali Jinnah, imaginó un país basado en el Islam, pero al mismo tiempo pluralista y con cabida a creyentes de otras religiones. Hoy en día la población es en su mayoría musulmana. Los hindúes, los sikhs y los cristianos son minorías muy pequeñas. Si bien inicialmente se basó en ideales que incluían la libertad religiosa, hoy esto ha cambiado. Pakistán se rige por un sistema legal basado en los preceptos del Islam, principalmente el Corán y el Yahid, llamado Sharia. Debido a una interpretación estricta de los mismos y la influencia de un pequeño número de fundamentalistas radicales, grupos religiosos minoritarios como los cristianos sufren discriminación y persecución. Vamos a conocer ahora un poco más de la historia de Pakistán. Mírenlo conmigo. Pakistán, el tercer mayor estado islámico en el mundo, potencia nuclear en una controversia constante y latente con India y Afganistán, es un actor clave en el escenario internacional en la batalla entre el Islam moderado y el fundamentalismo radical. ¿Qué dirección va a tomar? En Pakistán viven más de 190 millones de personas, lo que lo convierte en el 6º país más poblado del planeta. También es una sociedad muy joven. El promedio de edad y la expectativa de vida son, respectivamente, de 22 y 66 años, y la tasa de crecimiento de la población es alta. El 45% de la población es analfabeta. La población conforma un abanico étnico muy diverso, desde los punjabis, quienes ocupan la mayoría de los puestos administrativos, pasando por los habitantes de la provincia de Sindh, principalmente agrícola y regida por terratenientes ricos. Los baluchis y pastunes están ubicados en las áreas menos accesibles de las zonas montañosas del noroeste, clanes que viven según sus propias leyes tribales. Los días de gloria de los territorios que conforman hoy en día Pakistán y el crecimiento de las ciudades que pertenecieron a la civilización del Valle del Indo, uno de los más antiguos del mundo, se remontan a 2500 años antes de Cristo. Los comerciantes árabes y las conquistas persas trajeron aquí el Islam a principios del siglo VIII. En los siglos XVI y XVII el imperio mongol islámico prosperó en estas áreas. 100 años más tarde, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a operar en la India y gradualmente tomó el control sobre un territorio que posteriormente, en el siglo XIX, se convirtió en el Raj británico de la reina Victoria como emperatriz de la India. El periodo colonial terminó en 1947 con la reapertura del país y la creación de la República Islámica de Pakistán para los musulmanes de la India. El diálogo con la India sigue siendo un serio desafío para el liderazgo de Pakistán. La disputa sobre Cachemira, irresoluta desde la partición, ya ha dado lugar a 2 conflictos armados. La Tercera Guerra finalizó en 1971 con la independencia de Pakistán Oriental y a partir de la cual se constituyó Bangladesh. Cachemira sigue sufriendo choques en las fronteras y ambos países tienen armamento nuclear. La actual guerra con el vecino Afganistán también está resultando destructiva, dado que el gobierno de Islamabad coopera oficialmente con los Estados Unidos y esto hace que las autoridades no sumen popularidad entre los ciudadanos, especialmente los pastunes. Mohammed Ali Jinnah, padre fundador de Pakistán, recibió educación inglesa no especialmente religiosa y fue abogado.
tuvo como objetivo crear un Estado secular en el que el Islam tuviese una influencia unificadora, un país con una sociedad multiétnica con igualdad ante la ley, garantizada para todos los ciudadanos independientemente de su creencia religiosa. La situación empezó a cambiar en 1974 cuando el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, en respuesta a la presión de la derecha religiosa, declaró a la comunidad minoritaria islámica ahmadía como no musulmana. Cualquier signo de tolerancia fue finalmente enterrado en la década de 1980 por el general Zia-ul-Haq, quien formó una alianza con los imanes radicales y militares conservadores y posteriormente introdujo elementos de la Sharia islámica. A pesar de sus 65 años de historia, Pakistán sigue buscando una dirección. El país ya ha sobrevivido a varios golpes de Estado militares y gubernamentales, así como a los asesinatos de políticos de alto nivel. Continúa sin cesar el enfrentamiento entre los partidarios de un gobierno secular, preferido por la educada élite moderna e integrantes en las Fuerzas Armadas, y musulmanes religiosos fundamentalistas que quieren crear un Estado basado en la Sharia. La parte noroccidental del país, que abarca los territorios tribales y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, gobierna en conformidad con sus propias leyes locales. Como consecuencia, una constante guerra civil sigue siendo librada entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes pakistaníes que apoyan la yihad afgana y Al-Qaeda. La controversia sobre el papel del Islam en el proceso político se profundiza como consecuencia de la guerra de Afganistán y se vuelve cada vez más radical. Los atentados terroristas con bombas, sangrientos motines y asesinatos están a la orden del día. Proliferan los delitos de corrupción financiera y el narcotráfico. Quienes más sufren son los pobres y las minorías religiosas pakistaníes, chiita, sikh, hindú y cristiana. Desde el principio hemos sido una minoría muy pequeña, alrededor del 2%, y ahora ciertos determinados factores, como el aumento del extremismo islámico y la intolerancia, nos ponen en una situación muy difícil. Ha habido ataques contra iglesias, en muchos casos de blasfemia. Como resultado de cada una de ellas, ha habido mucha violencia contra los cristianos. Las acusaciones de actos blasfemos contra el profeta Mahoma o abuso del Corán no solo están dirigidas a los cristianos. Los musulmanes se ven más afectados por la ley de blasfemia que los cristianos, pero en su caso continúa utilizándose como un instrumento que no solo legitima la eliminación de personas, sino de comunidades enteras. La condena por blasfemia es la muerte, a partir de decisiones tomadas de manera apresurada en tribunales inferiores y basadas en pruebas falsas, además de la presión de imanes locales y la multitud enardecida. Tales sentencias hasta el momento han sido revocadas por el Tribunal Supremo, aunque el acusado tendrá que esperar años la sentencia del Tribunal de Justicia en las celdas de la muerte, mientras que sus familias se ven obligadas a escapar y esconderse a pesar de la absolución final. Las posibilidades de cambiar este mal funcionamiento de la ley en las circunstancias actuales son prácticamente nulas. La discriminación laboral, la violencia, así como los secuestros, las violaciones y la conversión forzosa al Islam de las mujeres jóvenes son los nuevos desafíos que los cristianos de Pakistán, uno de los grupos más pobres y carentes de educación, tienen que enfrentar. Estamos en un momento muy crítico, y estoy hablando a nivel de Pakistán en nuestra historia. Notamos una fuerte tendencia, y debo expresarlo de esta manera, de grupos extremistas que tienen una interpretación estricta del Islam y que quieren tener un Estado puramente islámico. Estoy hablando de una visión extremista que rechaza la democracia. Creo que la mayoría de musulmanes en Pakistán no piensan de este modo. Son musulmanes muy moderados, pero las fuerzas extremistas parecen estar ganando terreno en este momento mediante el uso de la fuerza y las tácticas violentas. Como describe el arzobispo Quds, las minorías religiosas se enfrentan a la persecución a manos de unos pocos. Los cristianos son atacados por su fe, pero también porque se les asocia con Occidente, y como tales son vistos como elementos extranjeros. Además, para algunos fundamentalistas muy radicales, matar a un cristiano garantiza un lugar en el cielo.
Sin embargo, los cristianos están muy lejos de ser extranjeros en estas tierras, pues son originarios de esos territorios. Vamos a escuchar a Monseñor Sebastian Shaw, arzobispo de Lahore, la capital pakistaní, que explica la presencia y el papel de los cristianos en la fundación del país. Una cosa que quisiera comentar es que antes de la creación de Pakistán, que sucedió el 14 de agosto de 1947, el fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, se dio cuenta de que los musulmanes en India y también otras minorías como los cristianos eran tratados como ciudadanos de segunda clase debido al sistema de castas y basado también en la religión. Por eso inició un movimiento para tener un país independiente para los musulmanes y también para las otras minorías que se unirían a ellos. Los cristianos se enteraron de este movimiento. Ellos estaban conformes y dijeron, ok, también apoyaremos. Especialmente la región de Punjab, de donde yo provengo, se dividiría. Y en ese momento, allí en Punjab y en todo Pakistán, había líderes cristianos muy importantes. Muhammad Ali Jinnah, el fundador de Pakistán, se acercó a estos líderes cristianos, les solicitó su apoyo y ellos acordaron apoyar al fundador de Pakistán. Y también creo que, así como los musulmanes eran considerados una minoría en la población de India de ese momento, los cristianos también representaban una minoría. Aunque en la mente de Muhammad Ali Jinnah, el fundador, estaba crear un estado separado para los musulmanes, también se dio cuenta de que había otras minorías y que nos necesitábamos unos a los otros, no solo para la creación de Pakistán, sino también para el futuro de Pakistán. Entonces, de esta manera, los líderes cristianos apoyaron. Incluso hubo un momento cuando se debía hacer el conteo de cuántos musulmanes había en esa región y los líderes cristianos de aquel momento dijeron, está bien, nuestras comunidades cristianas también deben contarse como musulmanes para que se muestre que en esta religión hay más musulmanes. Esto está registrado incluso también en la Biblioteca Británica. Luego, lentamente comenzaron algunos sentimientos negativos leves de por qué los cristianos deberían estar allí, y esto y aquello, pero al mismo tiempo, los cristianos ya estaban allí. Muchos cristianos estaban en el ejército, en la justicia y en todos los niveles de la sociedad, incluso en la educación. Cuando nació Pakistán, apenas había escuelas públicas, escuelas estatales. Las escuelas de alto nivel estaban todas con la Iglesia Católica, con la Iglesia Anglicana o la Iglesia Presbiteriana, es decir, con los cristianos. Entonces, de esta manera, los cristianos educamos a muchos líderes para Pakistán. Hoy en día existe una gran tensión respecto al papel que juega el Islam en el país. Por un lado está la élite moderna, en su mayoría bien educada, y algunos miembros de las Fuerzas Armadas que favorecen un Estado laico. Por otro lado están los fundamentalistas islámicos, que aspiran a establecer un Estado islámico. Como ha explicado el arzobispo Shaw, el punto de inflexión se produjo bajo la administración del dictador militar, el general Zia-ul-Haq, que gobernó el país desde finales de la década de 1970 hasta finales de los 80. Él fue el que introdujo elementos de la ley islámica, de la Sharia, entre otros las famosas leyes contra la blasfemia. Nada ha dañado más el principio de libertad religiosa y las relaciones entre la población musulmana y las minorías religiosas que estas leyes contra la blasfemia. El profesor Mobin Shahid nos va a explicar ahora cómo se produjeron estas leyes, cómo han evolucionado y, sobre todo, cómo se ha abusado de ellas. Vamos a escucharle. Fue en 1973 cuando Zulfikar Ali Bhutto, que no era soldado, era el administrador de la ley marcial, hizo la primera enmienda que introdujo la primera constitución de Pakistán que fue reconocida a nivel nacional. Y para entonces ya habíamos perdido Pakistán Oriental, que se había convertido en Bangladesh.
Y él, por primera vez, discriminó a los ahmadis, llamándolos no musulmanes en la Constitución de Pakistán. En lugar de seguir siendo ciudadanos pakistaníes de primera clase, se convirtieron en minorías, siendo considerados no musulmanes, al igual que otros cristianos e hindúes, que son ciudadanos pakistaníes de segundo o tercer grado. Esto se da como consecuencia de esta ley y también de la Constitución, que no los considera ciudadanos pakistaníes de pleno derecho. Luego, de 1984 a 1986, Zia-ul Haq, quien condenó a muerte a Zulfikar Ali Bhutto y luego fue ahorcado, hizo ciertas enmiendas a la Constitución. Y de acuerdo con el inciso 295b, si una persona profana o insulta al Sagrado Corán intencionalmente o no intencionalmente, puede ser condenada a cadena perpetua. Mientras que el inciso 295c explicita que si alguien intencionalmente o no intencionalmente insulta al santo profeta, puede ser encarcelado de por vida e incluso condenado a muerte. En la década de 1990, durante el gobierno de Benazir, hubo presiones y en el segundo mandato de Nawaz Sharif se eliminó la cadena perpetua. Y solo está presente la pena de muerte. Y ahora el problema es que, aunque la ley sobre la blasfemia en sí misma podría no ser tan peligrosa, esta ley se ha vuelto peligrosa debido a su uso y abuso extrajudicial. Como acabamos de escuchar, a menudo se abusa de las leyes para servir intereses personales. Cecil Chaudhry, exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica en Pakistán, describe a continuación cómo sucede esto. En primer lugar, diría que las leyes en sí mismas estaban inicialmente destinadas a proteger todos los diferentes casos y diferentes credos que había dentro del país. Desafortunadamente, si se observa la historia, veremos que todos o la mayoría de los casos que han surgido siempre han sido en un marco muy puntual y la ley se usa, diría, bastante mal. O sea, para vengarse o tienes un desacuerdo con alguien y luego quieres tomar revancha de esa persona. En varios casos se ha utilizado de forma incorrecta y en algunos conflictos entre una tierra o algo similar se han dado acusaciones entre diferentes personas por esta ley. Por lo tanto, lamentablemente ha sido mal utilizada dentro de nuestro país. La ley como tal es muy fácil de abusar y utilizada para sacar provecho. Por lo tanto, creo que hay pasos que el gobierno debe tomar para garantizar que cuando surjan casos de blasfemia o cuando alguien es acusado, el caso no debe ser archivado de inmediato. Debe haber algún tipo de control y equilibrio para ver realmente si hay alguna autenticidad en eso. Desafortunadamente se ha vuelto tan peligroso que incluso la acusación es suficiente para crear una situación de disturbios o una situación de violencia similar a una revuelta en el país. Pero, ¿qué significa en la vida real ser discriminado por tales leyes? ¿Cómo se convierte uno en víctima? Tenemos varios testimonios que han compartido con nosotros sus historias. Vamos a escucharles. Por la tarde fuimos a la iglesia. Había niños que querían venir por la tarde y queríamos enseñarles versículos de la Biblia y aprovechar para estudiar la Biblia todos juntos. Un día pasaron unas personas diciendo que apagáramos los altavoces. Así que los apagamos. Al día siguiente, las mismas personas nos amenazaron, diciendo, «Os vamos a matar». Se acercaron y empezaron a tirarnos piedras, y los niños empezaron a llorar. Salimos corriendo, cerrando la puerta de la iglesia detrás de nosotros. Irrumpieron en la iglesia destrozándolo todo, nos dieron una paliza y nos tiraron piedras. Entonces fueron a la mezquita y denunciaron que yo había quemado un Corán. Nos acusaron diciendo, su padre arrancó las páginas del libro, se las dio a ella y ella las rompió y las quemó.
Ningún cristiano haría tal cosa ni consideramos tal acción un acto de valentía. शाम को हम अपने घर में बैठ के सारे बहन भाई प्रेयर कर रहे थे खाना का भी मतलब शुरू Por la tarde yo estaba en casa, íbamos a empezar a comer cuando empezaron a tirar piedras. No sabíamos qué hacer. Entonces mi hermana pequeña empezó a llorar. और इतना पथराव हो रहा था Nos agachamos y empezamos a rezar. Sobre las 9:30 comenzaron con una gran manifestación, tirando piedras, gritando insultos y amenazando, todo al mismo tiempo. Llegados a ese punto estábamos muy asustadas, así que llamé por teléfono y vino la policía. Me llevaron a una celda aparte, me quitaron mi manta y el resto de cosas. Vas a pasar la noche aquí y no te devolveremos tu manta, ni te daremos comida hasta que declares tu conversión al Islam. Me encerraron en un almacén repleto de sacos, sin luz ni ventilación. Si al Hijo de Dios, a Jesucristo, le escupieron en la cara, le arrojaron piedras, todo por causa nuestra. Si por causa nuestra tuvo Él que pasar por todo eso, en comparación, lo que nosotros estamos experimentando ahora es nada. मेरा नाम चीज़ा यूनाबाद में ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ That's where Christian and this side is Muslim people. So even I am go there, it's this side carried me. The people see and boys us because we are trouble this problem. The people know about our case. There is her father burned the Quran. ਕੇਸ ਯੂਸਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯੂਸਫ ਸੀ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ 2005 First, whenever they got an information about this kind of incident, they immediately arrest the person and never ever conduct the proper investigation. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਠੇਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਐਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੰਦ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ Jesús resucitó triunfante. Él es el príncipe de la vida que ha vencido a la muerte. Así también, el valiente testimonio, incluso martirio a veces, de los cristianos en Pakistán no significa desesperación, sino que proclama un gran amor. El 15 de marzo de 2015, 2 bombas explotaron frente a 2 iglesias en Jehanabad, un suburbio cristiano de Lahore. 17 personas murieron, otras 80 resultaron heridas. Los ataques se llevaron a cabo un domingo por la mañana para provocar el mayor dolor posible. Sin embargo, el daño causado por la explosión frente a la iglesia de San Juan podría haber sido mucho peor si no hubiera sido por los esfuerzos de Akash Bashir, un chico de 18 años. Quiero que no se pierdan su testimonio. Vamos a verlo. Akash tenía 18 años cuando impidió que un terrorista suicida entrara en nuestra iglesia en Lahore. Era un voluntario que vigilaba a la iglesia. Había más de 2.500 personas ese día en la parroquia de San Juan. Estaban celebrando misa. Interpeló a un hombre que quería entrar a la iglesia.
El hombre dijo que tenía una bomba, pero Akash no se movió. Atrapó al terrorista para evitar que entrara en la iglesia. El terrorista detonó la bomba. Akash murió en el instante, pero salvó a muchos. Fue un acto de amor. Akash era un joven católico como yo. Él también sufrió acoso, amenazas y discriminación simplemente por ser un seguidor de Jesucristo. La muerte de Akash, así como el martirio de muchos otros católicos en Pakistán, son una inspiración para perseverar hasta el final. En la parroquia de San Juan, aún después de los ataques y la muerte de Akash, tenemos más de 800 bautizos al año. No podemos llevar esta cruz solos. Tal vez somos una iglesia pobre en recursos, pero rica en fe y amor. Me pregunto si yo hubiera actuado como Akash. Convertirnos al Islam haría nuestras vidas más fácil, pero no lo hacemos. Siempre que recuerdo su muerte, pienso en el Evangelio de San Juan. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas perseguidos. Ellos dan su vida por nuestra fe cada día. Hoy la iglesia en Pakistán sigue siendo una iglesia perseguida. Estos testigos, hasta el punto del martirio, como el de Akash, son la semilla escondida de una nueva generación de cristianos en Pakistán. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en este especial donde Dios llora Pakistán. Si tienen alguna duda, quieren contactar con nosotros o incluso dar ayuda a Pakistán y a los católicos en este país, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.